Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Bien, si está conmigo, vámonos poniendo de pie. Mateo capítulo 9, verso 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos pedirte tu bendición y la exhortación a tu palabra. Señor, háblanos a través de ella y que podamos, Señor amado, aplicarla a nuestras vidas. Señor, para que a través de nosotros podamos llevar la luz a todas las personas que no tienen esperanza, a aquellos que necesitan conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Bueno, continuamos en nuestra serie en el libro de Mateo, a la cual hemos llamado El Mesías ha llegado. Y acá nosotros en este pasaje vemos la historia de un paralítico que fue llevado a Jesús. Y vemos algunos aspectos importantes aquí que se resaltan en el misterio de Jesús. No solamente Jesús tiene poder para sanar físicamente, sino aún más importante, Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Este pasaje a nosotros nos muestra que Jesús está revelando su identidad, porque había personas que estaban mirando a Jesús y miraban con incredulidad. Incluso vemos en el texto que dice: este blasfema, porque él al perdonar pecados se está proclamando ser Dios. Y eso para ellos era imposible de creer, que un hombre tuviera igualdad con Dios, pero Jesucristo, Él había sido enviado por el Padre y Él es Dios en persona. Y a nosotros vemos que a lo largo de los evangelios, vemos que Jesús está haciendo milagros asombrosos, pero en este relato tiene un propósito mucho más allá de la sanidad física, sino que Él revela su identidad como el Hijo de Dios. No solamente tiene autoridad sobre el cuerpo, sino también tiene autoridad para restaurar el alma. Nosotros vemos que en este pasaje comienza con Jesús regresando a la ciudad de Capernaum después de una serie de milagros y enseñanzas. Nosotros vemos que Jesús era seguido por multitudes, y cuando llega un grupo de personas o unos amigos, esto lo vemos en los evangelios sinópticos, en los otros evangelios también se nos complementa el relato. Y vemos que había un grupo de amigos, había un grupo de amigos que trae a este paralítico y lo traen en una especie de camilla, y con la esperanza de que Jesús lo sanara, y ellos tenían fe en que Jesús podía hacerlo. Ahora, la casa estaba llena y entonces ellos interrumpen por el tejado. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque nosotros podemos ver que tu círculo realmente importa. Con las personas que tú te rodeas, realmente esas personas importan, porque las personas, quieras o no, tienen influencia en tu vida. Hay un dicho popular, lo hemos dicho varias veces, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Así que las personas tienen influencia sobre nosotros, sean
influencias buenas o malas. Júntate con personas groseras y te vas a convertir en un grosero. Júntate con personas que tienen adicción y te vas a volver un adicto. Muchas veces con el tipo de personas que nos relacionamos tienen influencia sobre tu vida, sobre todo en nuestra etapa de juventud. Somos personas muy influenciables. Esta mañana estaba escuchando un sermón allá del Instituto Bíblico de Word of Life. Y estaba el presidente de Argentina y él estaba contando que una vez, cuando ellos estaban sirviendo en España, vino la hija de él y la muchacha se puso a llorar y le dijo, papá, le dijo, es tan difícil tratar de ser normal. Ya no quiero ser una persona normal, porque ella decía que había tanta influencia en el medio, en la escuela, que las personas a veces se ven obligadas a seguir la corriente de este mundo, porque si no la siguen te excluyen, se burlan de ti o recibes bullying, porque eres diferente. Ese es el mundo al revés. Pero para los hijos de Dios, nosotros tenemos que glorificar a Cristo. ¿Eso es fácil? Por supuesto que no es fácil, porque este mundo va a un rumbo totalmente contrario al de Dios. Yo quiero que veamos acá algunos puntos importantes. Primero, Jesús ve la fe y responde con perdón. Dice el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nosotros podemos ver que el texto nos está diciendo que no es que Jesús haya visto la fe del paralítico, sino que ve la fe de ellos. ¿De quiénes? De las personas que lo llevaban. Nosotros no sabemos si el paralítico quería ir o no, pero lo llevaron. Y su vida cambió para siempre. Para siempre. Así que es muy interesante esto, de que nosotros vemos que la fe que está mirando Jesús es la fe que tenían los amigos del paralítico. Ahora, para que usted entienda, una persona que era paralítica en ese tiempo prácticamente dependía de la misericordia de los demás. Era una sociedad donde pensaban que algunas enfermedades eran producto del pecado. Entonces, cuando lo veían a este paralítico, algo tiene que haber hecho porque le cayó la mano de Dios. ¿Ha pensado usted alguna vez eso? Yo creo que todos lo hemos pensado, ¿no? A alguien le pasa algo malo, mira, ese tiene que ser la mano de Dios. Y aunque a veces sí puede ser, no tenemos seguridad de decirlo. Pero ciertamente en esa sociedad, cuando alguien tenía una enfermedad física, se le atribuía a un castigo por el pecado. Así que era difícil y estas personas prácticamente dependían de que los movilizaran. No existían los avances que hoy existen, como las sillas de ruedas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí a una persona que estaba dependiendo de la fe de sus amigos. Este paralítico tiene amigos que están pensando en él, que no están siendo egoístas. Ahora, eso es difícil muchas veces porque nosotros somos personas egoístas. Siempre pensamos por nosotros primero, yo segundo, yo tercero, cuarto y quinto los demás. Nunca pensamos en el bienestar de los demás. A veces yo me doy cuenta aquí, después de que terminamos el servicio y se abre la cafetería, nosotros no pensamos que vaya el hermano primero. ¿Qué hacemos? No, patitas para el monte, yo me voy a tomar café. Si el hermano de al lado no le queda café, no alcanza galleta, a mí me da lo mismo. Yo quiero agarrar mi café y mi galleta. Si el de al lado no le alcanza, ese es otro problema para él. Siempre pensamos de manera egoísta. Nunca pensamos en el que está al lado de nosotros. Pero aquí hay unas personas que están pensando en ese amigo. Y lo llevaron, yo me imagino que lo llevaron cargado en la camilla, hicieron un esfuerzo físico. No sé cuántas millas habrán caminado para llevar a este hombre, porque ellos sabían que había alguien que podía ayudar a su amigo.
Y aquí encontramos un principio interesante. Los verdaderos amigos son aquellos que te acercan a Jesús. Los malos amigos son los que te alejan de Jesús. Sobre todo esto le digo a los jovencitos, a la jovencita, porque a veces por tratar de ser cool, por tratar de ser buena onda o por tratar de caer bien en el grupo, tú aceptas y vendes tus principios para ser aceptado o aceptada en el grupo. Pero tú tienes que ser diferente. El paralítico y sus amigos están esperando una sanidad física, pero Jesús responde con algo inesperado. Dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Porque Jesús sabe que hay una necesidad mayor que la del cuerpo, que es la necesidad del alma. Aquí nos enseña Jesús que hay una necesidad espiritual y esa necesidad espiritual es mayor que la necesidad física que podamos tener. Cada jueves nosotros acá oramos. Hay un grupo fiel que está orando al Señor, intercediendo por las peticiones. Y a veces vienen las hermanas y los hermanos, yo quiero orar por un compañero de trabajo que está enfermo, y que tiene esta enfermedad o que tiene este problema. Y siempre mi pregunta para ellos es la misma. ¿Su compañero es salvo? ¿Es salva su compañera? Y a veces me han dicho, no es salva. Ok, vamos a orar por la sanidad, pero también vamos a orar por su salvación. Porque ¿qué saca con alguien con obtener la salvación y después de morirse irse al infierno? Así que Jesús sabe que este hombre, más que una necesidad física, tiene una necesidad del alma. Y aunque el hombre no pidió perdón, Jesús conocía lo más profundo de su corazón. Así que cuando Él le dice, tus pecados te son perdonados, Jesús estaba afirmando que su autoridad sobrepasa las necesidades del cuerpo y que Él ve las necesidades del alma. Acá nosotros vemos que Jesús vio la fe de ellos, o sea, la fe de sus amigos. Y sabes que tu fe puede impactar la vida de otras personas. La fe que tú demuestres, tu fidelidad hacia Jesús, puede impactar la vida de otras personas. Y esto yo quiero que lo entendamos bien, porque aquí en el templo todos nos vemos bonito, todos nos tratamos bien, todos tratamos de tener un comportamiento intachable, pero afuera, ¿qué pasa contigo afuera? ¿Qué pasa contigo cuando estás tratando con personas en tu trabajo? ¿Qué pasa contigo cuando estás tratando con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los que tienen que atender a clientes? ¿Cómo estás tratando a esos clientes? ¿Qué estás haciendo? La segunda parte, esto es la oposición y el cuestionamiento de los escribas. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Pero aquí nosotros podemos ver que no todos los que estaban presentes recibieron lo que estaba sucediendo con gozo. Imagínense la dureza de corazón de esos hombres. Ellos realmente no están ahí para presenciar, porque ellos ya habían visto, ya habían oído de los milagros de Jesús. Esas personas religiosas estaban esperando algo para atacar a Jesús. Y así pasa también con nosotros. Cuando nosotros declaramos a las demás personas que somos cristianos, ellos no van a ver las cosas buenas tuyas, ellos están esperando que tú te caigas para apuntarte. Porque el diablo es el acusador. Ellos pueden hacer todo lo que quieran y tú no les puedes decir algo, pero vaya que tú te equivoques porque te lo van a estar recordando por semanas. Así que aquí vemos personas que eran expertos en la ley. Esas personas eran los líderes religiosos de Israel. Y ellos comenzaron a murmurar en sus corazones, este blasfema. Pero Jesús conocía sus corazones.
Porque Jesús está diciendo, tus pecados te son perdonados. Y al considerar esto, ellos pensaban de que estaban faltándole el respeto a Dios. Así que esta reacción a eso nos muestra que, aunque Jesús hacía algo maravilloso, no lo aceptaban. Muchas veces, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú vas a experimentar rechazo de las demás personas. Aun cuando estés haciendo cosas buenas, la gente te va a rechazar. ¿Y por qué te van a rechazar? Porque en ellos no está el Espíritu de Dios. Y la gente que no tiene el Espíritu de Dios no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Pero los que tenemos el Espíritu podemos percibir las cosas espirituales. Jesús no solo demuestra su poder, sino también su identidad divina. Y Él le habla. ¿Por qué piensan esto en sus corazones? ¿Qué es lo que es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O que se levante esta persona y salga caminando? Era más fácil para ellos probablemente que dijera palabras, porque en el fondo del corazón solamente Dios sabe si alguien es perdonado. Pero el Señor le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, haciendo una referencia a un título divino que es mencionado también por Daniel, cuando él decía Hijo de Hombre, se autodeclaraba Dios. Y cuando él dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad y poder para perdonar tus pecados, le digo también a este hombre que se levante y que se vaya. Y dice que esa persona se levanta en medio de ellos. Imagínense un paralítico. Todos están mirando. Y ese hombre, con las palabras de Jesús, se levanta, toma su cama y comienza a caminar ahí en medio de ellos. Es un espectáculo asombroso. Es algo realmente que deja sin palabras a la multitud. El tercer punto es que Jesús demuestra su autoridad sanando físicamente. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué pensáis? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sabe qué? Aquí el Señor nos dice que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Eso ya debería darnos temor a nosotros. Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al hombre paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Se da cuenta que este hombre había sido traído por otras personas en una camilla, en un estado de postración. Él estaba postrado, no podía valerse por sí mismo, y ahora, después que tuvo un encuentro con Jesús, ese hombre ahora se va a su casa por sus propios medios. Nadie que tenga un encuentro genuino con Jesús va a seguir siendo la misma persona. Hay personas que me dicen, yo soy cristiano, y yo digo, no se te nota. Es duro decirlo, sobre todo con esta generación de cristal, que uno los corrige y ya se ponen a llorar. Van corriendo a la falda de la mamá. ¿Se acuerdan los que veían el Chavo del Ocho? Mira lo que hizo mi mamá, Kiko. Mira lo que te hizo tu mamá, Kiko. Kiko iba ahí a la falda de la mamá y le lloraba a la mamá. Porque estamos en una sociedad así. Jesús sabía lo que los escribas pensaban y les preguntó, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es lo que es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Jesús usa esta oportunidad para mostrarles que Él tenía autoridad divina
para perdonar, también para sanar. Entonces ordena al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y dice que al instante el paralítico recibe la sanidad. Pero más que la sanidad, el paralítico ahora se va a su casa con la salvación de Dios. Este milagro fue un milagro visible y que prueba la autoridad invisible de Jesús para perdonar los pecados. Así que Jesús dejó en claro que Él tenía el poder visible e invisible, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y además está revelando su identidad como el Mesías. Jesús espera el momento para comenzar a revelar su identidad. Aquí estamos en Mateo capítulo 9. Nosotros vemos que en el libro de Juan, en el capítulo 4, es la primera vez que Jesús revela su identidad y lo hace con una mujer extranjera, con una samaritana. Así que Jesús ahora está siendo un poco más intencional en dar a conocer su identidad, porque ya era el tiempo de revelarla. Y Él les está diciendo a ellos: yo soy el Mesías que ha sido prometido por los profetas. En las Escrituras del Antiguo Testamento hablan acerca de mí. Vamos a ver la respuesta de la multitud. Número 4, dice el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. El pasaje termina con una reacción de las personas que presenciaron este evento. Dice, la multitud se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sabe que cuando alguien es transformado por Jesús, nosotros tenemos que alegrarnos y darle gracias a Dios? Aquí vemos muchas vidas transformadas. Quizás aquí habíamos borrachos, habíamos drogadictos, ¿cierto? Personas que eran infieles, pero ahora en Cristo Él nos ha hecho nuevas criaturas. Ellos reconocieron que lo que habían visto era divino. Esto no era posible de ser hecho por alguien humano. En la naturaleza de Jesús había algo divino. Y aunque no entendieron completamente quién era Jesús, vieron algo extraordinario y respondieron con asombro frente a Dios. Muchas veces las personas reaccionan a lo que Dios hace, pero no debemos solamente dejarnos asombrar por lo que Dios hace, sino también debemos dejar que Dios redima nuestros corazones y podemos ver y maravillarnos por las cosas que Él puede hacer con nosotros. Él puede redimir tu vida. Aquí esta multitud lo que está haciendo es responde maravillada. Está maravillada. ¿Cuál es su respuesta frente a lo que Dios ha hecho en su vida? En este relato nos enseña que Jesús tiene autoridad sobre el cuerpo y sobre el alma. Y nos recuerda que hay una necesidad más profunda que las físicas. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que el mismo Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces nosotros nos preocupamos solamente del pan, de nuestras necesidades físicas. Y tus necesidades espirituales tienen un tercer, cuarto o quinto lugar. Pero el Señor, a través de esta historia, nos está diciendo que Él tiene poder para suplir tanto tus necesidades espirituales como físicas. Pero la palabra del Señor nos dice cuál es la que debemos buscar primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás será añadido. Pero a nosotros nos gustan primero las añadiduras. Tengo que trabajar, tengo que comprarme una casa, tengo que pagar los biles, tengo que pagar el auto, tengo que pagar las tarjetas de crédito. Si hay tiempo para Dios, voy a la iglesia, y si no hay tiempo, no voy. Si hoy día pagan, como es domingo, pagan doble el turno, lo siento, Señor, quizás ¿cuándo voy a ir a la iglesia? Esa es nuestra manera de pensar. No ponemos a Dios primero. Ponemos nuestras necesidades primero, como si nosotros pudiéramos llevarnos después todas estas cosas. Mucha gente a veces está trabajando para que alguien más coseche sus esfuerzos. Piensa en 50 años o en 100 años más. Lo más probable es que alguien que tú no conozcas y ni siquiera seas consciente va a ser el dueño de tu casa. Tu auto ni siquiera va a estar funcionando. En 100 años más tu auto va a estar en el yonque hecho fierro líquido. Pero a nosotros nos gustan las añadiduras. Pero el Señor quiere que nosotros podamos pensar en que hay una necesidad espiritual que necesitamos nosotros suplir primero. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién le tenemos miedo? ¿Usted está más preocupado de agradar a las personas o agradar a Dios? Muchas veces le tememos a las personas. La gente que está en los trabajos y está farreando tiempo, viene el jefe, y todos se ponen a trabajar. Se va el jefe y toda la gente, se fue el jefe. Como le dice el dicho, se va el gato y los ratones hacen fiesta. Porque la gente a veces le tiene miedo a las personas. Pero aquí nos está diciendo que no tenemos que tener miedo al que mata el cuerpo. Así que si alguien incluso quiere atentar contra tu vida, puede tomarla, si Dios se lo permite. Pero más que temer a la gente que puede matarte o hacerte daño, tienes que temer a Dios. Porque Él es el que puede mandar. Dice acá, el alma, el cuerpo al infierno. Quiero darte algunas aplicaciones para que te lleves el día de hoy. Primero, nuestra necesidad mayor es el perdón de nuestros pecados. ¿Eres consciente? ¿Tú necesitas que Dios te perdone tus pecados? ¿Cuántos necesitan recibir perdón de pecados? Aquí tenemos que levantar la mano todos. Yo necesito que el Señor me perdone. A veces yo le respondo mal a mi esposa, hago algo que no corresponde. Necesito el perdón de Dios. Todos necesitamos perdón. A veces a mí me sorprende cuando venimos a la oración y hay gente dice, no, yo no tengo nada por qué orar. Yo tengo como 20 peticiones de oración y más. ¡Wow! Le digo, me gustaría ser como usted, que no tiene necesidad de que oren por usted. Yo necesito mucha oración. Así que cuando usted esté orando, acuérdese de este pastor que necesita mucho de Dios. A veces, como el paralítico, nos enfocamos en nuestras necesidades físicas o circunstanciales, lo que estamos pasando ahora. Sin embargo, Jesús nos muestra que lo más importante es nuestra relación con Dios. Debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos si hemos recibido el perdón de Dios. Muchas veces recibimos peticiones, como yo le decía en la reunión de oración. Y no digo que esto esté mal,
pero siempre le pregunto a los hermanos, quiero saber si esa persona es salva o no. Porque vamos a orar por su sanidad, pero también por su salvación. Segundo, la fe puesta en acción mueve el corazón de Jesús. Jesús respondió a la fe de los amigos del paralítico. Así que nuestra fe debe ser visible, nuestra fe debe ser activa, no solo palabras, sino con acciones. Porque la fe sin obras es muerta. Usted puede ver la necesidad de su hermano y decirle, hermano, yo voy a orar por ti, por tu necesidad. Y el hermano está pasando hambre y usted está bien. Métase la mano al bolsillo y dígale, hermano, voy a orar por ti, pero toma, aquí tiene, no sé, $20. Sé que estás pasándola mal. La fe tiene que ir demostrada con acción. Estamos trayendo a otros a los pies de Jesús, como lo hicieron estos amigos. ¿Qué tipo de amigo eres tú? ¿Tienes amigos? ¿Les hablas de Jesús? ¿Qué tipo de amigo eres? Jesús ve la fe y Él actúa en base a ella. Tercero, Jesús tiene poder para sanar física y espiritualmente. Dice, si bien Jesús sigue sanando cuerpos hoy en día, nosotros creemos que Dios puede sanar hoy en día. Yo he visto sanidades asombrosas. Pero lo más importante es que Él restaura el alma. Podemos confiar en tanto para nuestras necesidades físicas como espirituales, sabiendo que tiene poder sobre ambos aspectos de nuestra vida. Algunas personas en la Biblia fueron sanadas. Este paralítico fue sanado, pero está muerto. Cuando Lázaro, el amigo de Jesús, estaba muerto y hacía 3 días que estaba sepultado y ya estaba con olor a putrefacción su cuerpo, y Jesús viene frente a la tumba y las mujeres están llorando frente a él y le dice, si tú hubieras estado aquí, Lázaro, nuestro hermano no habría muerto. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso le dice, ¿qué le dice? Y ellos pensaban que se refería a la resurrección futura, y él dice que ahí lloró. Jesús lloró. Hay pocas ocasiones que la Biblia registra cuando Jesús llora. Esta fue una de esas. Jesús está llorando por Lázaro. Así que Él nos entiende en medio del sufrimiento. Y Él cuando dice, remuevan la piedra, la gente que está ahí dice, ¿qué le pasa a este? Este está loco, ese cuerpo ya está en putrefacción, se está descomponiendo y nos está diciendo que muevan la piedra. Jesús le dice exactamente lo que estoy diciendo, muevan la piedra. Y Él le dice, Lázaro, sal fuera. Esa es la autoridad de Jesús sobre la muerte. Dice que la palabra de Dios, que Lázaro viene y antiguamente cuando los sepultaban les ponían vendas. Así que Él viene y dice, sáquele las vendas. Lázaro fue resucitado de la muerte, pero Él también murió. Así que usted puede estar esperando una sanidad física. Y si Dios quiere sanarlo, lo va a hacer. Pero más que esperar una sanidad física, usted debe esperar el perdón de sus pecados y rogar al Señor que le conceda el don de la vida eterna. Mi pregunta para usted es, ¿quieres que Jesús sane tu alma?
¿Quiere que Jesús perdone tus pecados? ¿Es consciente de sus pecados? Yo le quiero decir que le entregue hoy día mismo su vida a Jesús. Quiero que nos pongamos de pie.